sabe, había algo más atrás de ello. Era justamente las reuniones que tuvo el consejo, y yo estando dentro del consejo, y aún siendo pues hermano el encargado de la iglesia, pues se me hacía muchas veces duro decir sí, a veces decía sí, a veces decía no, a veces ponía pretexto, pero vuelta venían las conversaciones, venía el diálogo, hasta que dieron pues a la mejor solución sacada por todos los líderes, que se hiciera y se levantara una iglesia en ese lugar. Mi amados hermanos, es duro en verdad cuando uno está al frente de una congregación y que de pronto una parte de su iglesia se vaya. Es duro, difícil, se me hacía duro, pero también me honraba porque estaba dentro del consejo en el cual decía, pero mira, Dios pues ha permitido que tú lideres, y Dios ha permitido que se levante una iglesia por tu mano en ese lugar. Bueno, por ahí estaban los elogios también, pero siempre fue duro, mi hermano. Pero ahora me siento feliz, contento. Dios así lo ha querido, y Dios ha levantado, mis amados hermanos, este lugar, no solamente para decir aquí, bueno, aquí hay cierto grupo, no, aquí está la iglesia del Señor, y Dios tiene grandes cosas también para este lugar. Bueno, ahora yo invito a abrir su Biblia al libro de Éxodo, capítulo 3, vamos a leer del verso 1 hasta el verso 8, mis amados hermanos. Hoy vamos a meditar respecto al llamado que tenemos los hombres delante de nuestro Dios. Dice así la palabra de Dios, Éxodo capítulo 3, verso 1 al verso 8. Y amados hermanos, de este lugar, siéntanse feliz, no le hemos olvidado en ningún momento, seguimos como iglesia también orando para que Dios le ayude y le fortalezca en todo tiempo. Ahora sí, yo leo un versículo, usted lee el otro, y dice así la palabra de nuestro Dios. Llamamiento de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oré, monte de Dios. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tu pie, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo luego Jehová, bien ha visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia. Oremos. Eterno Dios, que estás en el cielo y en este lugar, te alabamos y bendecimos, Señor Dios Todopoderoso. Digno eres de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza, Señor. Tú que llama y levanta al hombre como estandarte, Dios, para honrarlo, mi Dios amado. Gracias por ese llamado que hemos tenido todos, Señor amado. Gracias, Señor, por el llamado que ha tenido este pueblo, en que en este lugar se levante una congregación, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Hoy, Padre, nos regocijamos al saber que en tu mano estamos, Dios, y ha mantenido firme a esta congregación, Señor. Gracias, Señor, por mi hermano quien está al frente, Señor. Bendícelo conforme a tu voluntad. Imparte, Dios, la sabiduría y el conocimiento amplio de tu Espíritu, para que sea usted, mi Dios, hablando a través de tu siervo, Señor. Y en esta hora, Padre, que hemos leído tu palabra, háblanos conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Pueden sentarse, apreciados hermanos. En este pasaje, nosotros que somos lectores de la palabra de Dios,
Hemos nosotros leído muchas veces el llamamiento que Dios hace, nada menos que a Moisés, un hombre ya de unos añitos avanzados. Dios le da la oportunidad, mis amados hermanos, a través del llamado, para que sea por manos de Moisés quien levante a su pueblo que estaba siendo oprimido en Egipto. Dios que oye todas las cosas y ve el clamor que Dios estaba oyendo del pueblo de Israel, justamente, amados hermanos, tenía que manifestarse en un varón para que Dios lo levante y él sea quien tome la decisión de avanzar. Amados hermanos, esto es lo maravilloso que podemos entender, que Dios llama a hombres para cumplir misiones con grande propósito. A hombres que realmente están dispuestos a obedecer a nuestro Dios, que están dispuestos a cumplir la voluntad de nuestro Dios. Cada uno de nosotros, asimismo, mis amados hermanos, hemos tenido un llamado muy especial de parte de nuestro Dios, porque Dios, hermano, al llamarnos, sabe, Él ve en nosotros un potencial que sí podemos realizar las obras que Él desea hacerlas en nosotros. Moisés, pues, como todo ser humano, cuando tiene el llamado de parte de Dios, es lo primero que dice: Señor, mira, yo no voy. ¿Por qué me escogiste? Aún no sé ni hablar para yo dirigirme a ese faraón que es muy letrado, muy preparado. Pero, hermano, Dios llama a hombres común y corriente que estén dispuestos a obedecer, porque Él es el que pone palabra en nuestra boca para hablar. Él es el que llama para darse a conocer cuando hay un corazón dispuesto en hacer la voluntad de nuestro Dios. Muchos de nosotros nos hemos asombrado en la vida que nos encontramos hoy como creyentes. Ni siquiera sabíamos pues expresarnos, ni siquiera pues teníamos realmente, nunca habíamos estado en una congregación o reunido en grupo, y de pronto nos encontramos, hermanos, y hablamos y decimos muchas cosas que nos asombramos diciendo: oiga, cómo Dios ha cambiado mi vida. Es que Dios hace cosas grandes, hermano, en el llamamiento que tenemos de parte de nuestro Dios. Es que Dios tiene propósito. No es que Dios nos llamó para tenernos solo sentados, o Dios nos llamó para hacer ciertas cosas nomás. No, mi hermano, Dios nos dio en el llamado que tenemos todo, mis amados hermanos, sin siquiera quitar 1 milímetro o 1 centímetro de lo que Él ha planeado darnos a nosotros. Por esa razón, teniendo el llamado de parte de nuestro Dios, lo que nos resta es cumplir la voluntad de Dios en lo que Él desea. Por eso tenemos que buscarle a Dios para decirle: bueno, Dios, ven aquí, hágase con su siervo lo que desea. Por esa razón, amados hermanos, es tiempo de entender que Dios es el que nos ha llamado. No es el pastor, porque el pastor no es el que llama. La palabra de Dios dice claramente que es el Espíritu de Dios quien nos convenció de justicia, de juicio y de pecado. Él nos trajo, mi hermano, con lazo de amor. Él es el que nos abrazó para que nosotros le obedezcamos en todo lo que Él desea. Por esa razón, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y Él es el que hace en mí su voluntad. No teníamos planeado nosotros estar acá, pero así es la voluntad de Dios. Dios ya había planificado en su soberana potestad en reunirnos en este lugar para bendecir su nombre, para alabar su nombre y para honrarle a nuestro Dios. Dios también llamó a un hombre llamado Gedeón. En el libro de Jueces, capítulo 6, verso 1 en adelante, la palabra de Dios nos dice claramente, amados hermanos, que Dios llamó a Gedeón. Oiga, y lo llamó Dios a este varón para hacer una labor muy importante de ir a libertar a su pueblo de la opresión que hacían los madianitas a su pueblo. Y dice la palabra de Dios que cuando Dios llama a Gedeón, Gedeón como que dudó del llamado de parte de Dios, porque cuando viene el ángel de Jehová se le presenta a Gedeón y le da a entender que por mano de él iba a libertar
que estaba oprimido, porque cada vez que Israel quería progresar, venían los de Madián y asolaban con todo lo que tenía. Y así hacía que Israel empobreciera cada día más y más. Pero Dios es bueno, mi hermano. Confirma el llamado de cada uno de nosotros. Y Gedeón pues como que entró la duda, bueno Señor, si yo soy el que voy a liberar a tu pueblo, quiero que no te enojes. ¿Sabe? Voy a poner este algodón en un tazón. Y la tierra que permanezca esta noche seca, pero que el vellón que yo pongo en el tazón amanezca con agua. Y fue así. En el amanecer pues comenzó Gedeón a exprimir y sacó un tazón de agua. Vuelta Gedeón le dice, Señor, no te vuelva a enojar. Ahora quiero lo contrario. Mira que la tierra amanezca rociada y el vellón amanezca seco. Hermano, y con todo esto Jehová Dios, hermano, le dio a entender el llamamiento que Dios tuvo para este varón, que por mano de él iba a liberar a su pueblo, iba a darle la victoria para que Madián ya no lo humillara más, para que Madián ya no viniera con sus ejércitos a tomar los bienes que Israel tenía. Hermano, es que Dios llama con grandes propósitos en nuestras vidas. Quizás usted diga, ¿qué será de mi vida? ¿Qué será de aquí a allá unos días más? Pero sabe, si usted ha dispuesto su corazón a Dios, Dios revelará, mi hermano, lo que usted va a hacer. Usted es llamado, hermano, como cuando Dios llamó a los discípulos. La palabra de Dios nos dice claramente en Mateo capítulo 10, verso 1 al 4, que Dios llamó a 12 hombres. Hombres que no tenían pues conocimiento, porque eran hombres del vulgo, dice la palabra de Dios. Hombres que no tenían amplio conocimiento de lo que era realmente la gracia de Dios y aún de la ley que ellos mismos tenían como pueblo de Israel. Y saben, mis amados hermanos, Dios llamó a estos hombres y los llamó de diferentes condiciones o vida social. Incluso uno eran hasta guerrilleros y Dios los llamó, mis amados hermanos. Dios llamó a hombres que sustraían dinero, que eran chantajistas, aún están en un puesto muy honorable. Amados hermanos, pero Dios llamó a toda esa gente para darle algo maravilloso. Algo, mis amados hermanos, que el Señor le dijo. Y Él lo dio potestad para echar fuera demonios, para sanar los enfermos. Y para que esta palabra, mis amados hermanos, sea publicada en todo Israel. Por esa razón, hermanos, tenemos nosotros que valorizar el llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas. No es cosas, hermanos, de tirarlo como que dice al abandono, sino más bien de analizar el llamado que tenemos de parte de nuestro Dios. Es muy valeroso, es de alta estima, es de buena consideración cuando usted entiende que tiene el llamado de parte de nuestro Dios. Amén. Llamado, mi hermano, que va a cumplir una función muy especial en su vida. Claro que usted no, quizás, de pronto no va a ser tal vez un pastor, pero si Dios lo quiere, baja el pastor que está acá y sube usted, mi hermano. De pronto Dios quiere usted usarlo. Tal vez que vaya a otros lugares a pregonar el evangelio. De pronto sea usted, hermano, un evangelista del local que se encuentra. Pero Dios a todo Dios esos dones para que nosotros disfrutemos de la gracia de Él. Es que Dios es perfecto y perfeccionó, amados hermanos, el llamado que nos dio a nosotros es completito, mi hermano. Es perfecto lo que Dios hizo con el llamamiento que tenemos cada uno de nosotros. Así como llamó a los 12, lo capacitó, lo instruyó, le dio ordenanza, también Dios nos llama, hermano, de la misma manera, y nos estamos capacitando en la palabra, nos estamos instruyendo por el poder del Espíritu de Dios para hacer cosas grandes en el Señor, para liberar a las almas cautivas,
así como Gedeón, como Moisés fueron a liberar el pueblo que Dios le había ordenado, Dios también nos ha llamado para liberar almas, de amados hermanos. Tenemos entonces nosotros un grato honor que Dios nos haya escogido para ser, hermanos, ese pueblo santo de parte de nuestro Dios. Pedro dice que los ángeles anhelan esta labor, pero Dios nos llamó a nosotros, hermanos, acá de este recinto del Morocho. Dios nos llamó a ustedes para que en este lugar la gloria de Dios se dé a conocer a todos los moradores de este sector. ¿Y cómo Dios se dará a conocer? Es cuando nosotros obedecemos al llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si nosotros obedecemos al llamado, si nosotros cumplimos la voluntad de Dios, todo este sector conocerá el poder de nuestro Dios. ¿Sabe? Jesús dijo una palabra maravillosa. Jesús le dijo a los discípulos: mayores cosas que yo hice, vosotros haréis en mi nombre. Hermanos, nosotros también, igual que los discípulos, fuimos llamados por el Señor. Y Dios, esa palabra no la ha quitado para nosotros. Y nos dice en esta mañana también el Señor que en el llamamiento que tenemos, Dios nos ha facultado con esa gran bendición de hacer cosas mayores que hizo el Señor Jesús. Oiga, si nosotros miramos y leemos todos los evangelios que el Señor lo que hizo, nos asombramos, ¿no es cierto? Piense, algo más allá de lo que no haya hecho Jesús, que está escrito, que usted y yo lo podemos hacer. Pero tenemos que ser fieles al llamado, hermano. Tenemos que permanecer en el llamado. Tenemos que obedecer la voz de Dios. Tenemos que actuar como Dios desea que nosotros obedezcamos en todo tiempo, amados hermanos. Así que este llamado que tenemos es similar al llamado de Moisés. Moisés cumplió a pie firme lo que Dios le había ordenado hasta que sacó el pueblo de Egipto y le dio libertad. Dios llamó a Gedeón y Gedeón cumplió todo lo que Dios le había dicho hasta liberar a su pueblo de mano de Madián. Dios llamó a los discípulos para darle, hermano, este mensaje que se propague, y nos ha llamado Dios también a nosotros para hacer también esa gran función de dar a conocer este evangelio. Por eso, pues, cuando comisiona el Señor a los discípulos diciendo: id por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, hermanos, tenemos nosotros el deber también de hacer que se cumpla lo que Dios ha dicho en nosotros. Cada uno de nosotros, mis amados hermanos, debemos valorizar lo que Dios ha hecho en nosotros. Aún, mira, amados hermanos, en alta estima Dios ha considerado nuestras vidas, como dijo Pablo a los hermanos de Corintios, que nosotros, mis amados hermanos, no siendo nada, Dios haya dignado en otorgarnos a nosotros esta oportunidad de salvación. Hermanos, ¿quiénes somos nosotros? Nada ni nadie, pero en que en gracia de Dios somos de alta estima y consideración en Él, que Dios vio en cada uno de nosotros ese potencial para hacer lo que sí podemos hacer, mi hermano. Sí podemos, todos somos capaces, porque todos tenemos el Espíritu de Dios. El mismo Espíritu que está en mí está en usted, mi hermano. Así que no podemos decir: yo no puedo. Sí podemos hacer la labor que Dios nos ha ordenado. Y en este lugar, Dios ha ordenado que se levante un pueblo acá, un pueblo donde el nombre de Dios sea puesto en alto. Y debe ser así, amados hermanos. Debe de valorizar que Dios le ha dado esa oportunidad. Y aún más ha querido Dios que en este lugar se establezca una iglesia. Y ya que tiene un año, no solamente espera Dios que cumpla uno, sino que cumpla todos los años hasta el día de su venida. Así que, amados hermanos, recordemos en esta pequeña reflexión en esta mañana, todos nosotros hemos sido llamados para cumplir una función
muy específica en el Señor. Función, hermano, que sí podemos, porque somos más que vencedores con Cristo Jesús en nuestro corazón. Que Dios nos bendiga, amados hermanos, y que Dios nos guarde. Y entendamos esto, somos llamados de parte de nuestro Dios. Dejamos